Enrique, que él es el encomendado a traer la palabra del Señor. Dios le bendiga a todos. A su nombre. Qué bendición, hermanos, que estamos acá para poder recibir al Señor. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos en el Señor, sabiendo que el Señor está aquí con nosotros. Dios le bendiga a la familia Manuel que está con nosotros, la palma al Señor. Ella se convirtió el semana pasada, que Dios está haciendo cosas bellas con ella, con su familia. Le decimos que siga adelante, que es la orden del Señor. Amén. Mi hermano Gustavo, Dios le bendiga también, qué bendición que está con nosotros. Que sirva del Señor, le extrañamos, que vuelva, que está con nosotros. Y a todos los hermanos que vinieron por último, hermanos, sigamos adelante. Y a todos los que estamos de temprano, hermanos, sigamos adelante. La victoria es nuestra. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a considerar un corto mensaje. Sabiendo, hermanos, que somos cortos de palabra, pero Dios nos da la palabra. Porque la palabra no es de nosotros, sino que de Él. Sí, amén, y Dios siempre respalda su palabra. Vamos al libro de Jonás. Vamos a Jonás, capítulo 3, el verso 4 en adelante. Jonás 3, versículo 4 en adelante. Amén al Señor. Vamos a leerlo todos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice amén a la palabra. Amén. Verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen al Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Denle palmas a la palabra. Puede sentarse, hermano, ya vale por la palabra. Esta palabra ya sola se predica, porque es una palabra contundente. Pero queremos hablar bajo el tema de este día, sería el poder del arrepentimiento. El poder del arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Porque lo que hemos leído de eso es lo falso que hemos tomado de base, de una ciudad que todavía se arrepintió, porque esa ciudad escuchó la voz de Dios, y ellos, cuando ellos creyeron a la palabra, creyeron a Dios y a la palabra, ellos se convirtieron. Eso es lo que nosotros hemos leído literalmente. Pero ¿qué es arrepentimiento? Para que podamos entrar. El arrepentimiento es cuando usted se vuelve a un lugar donde vino y usted dice: me vuelvo a aquel lugar donde usted está arrepentido, y se vuelve al mismo lugar donde volvió. O quizás, para entenderlo, podemos decir de que usted hace algo y se arrepiente y dice: me duele haber hecho, no lo vuelvo a hacer.
Eso es cuando usted se arrepiente. Entonces eso fue lo que hizo esta ciudad. Toda ella se arrepintió. Hermano, era ya el segundo llamado de que Dios le estaba haciendo a Jonás. Y Jonás aceptó de una manera, hermano, hoy directa, porque ya era el segundo llamado de que Dios le había hecho a Jonás. Y Jonás, como todos conocemos la historia, que se había resistido a no ir, porque usted sabe que la ciudad era una ciudad grande, de aproximadamente quizás unos, dicen los escritores que era como de 1 millón de personas, o medio millón, pero era una ciudad mala, una ciudad, hermano, cruel, que ellos hacían violencia, su principal pecado era la violencia. Y ellos ultrajaban, ellos hurtaban, violaban. Entonces, hermano, era una ciudad grandísima que procedía del imperio sirio. Entonces, hermano, esa ciudad, el Señor, se conocía por su crueldad, por todo lo que ellos hacían. Y entonces este profeta, el Señor, número 1, no quería ir porque no quería perder su alma, su vida, porque sabía que se lo iban a matar, porque era una gente violenta, cruel, sin escrúpulos, que no querían ni entendían lo del Señor, ni discernían lo que era bueno y era malo, porque estaban llenos de maldad. Pero era el segundo llamado que Dios le hacía. Y de una manera u otra, Jonás se levantó. Después de aquella experiencia que tuvo, Dios lo hizo, hermano amado, lo moldó como Él quería. Porque cuando Dios quiere algo, Él lo cumple. Porque, hermano, cuando Dios tiene sus planes, Dios siempre lo va a cumplir. Y aunque el hombre falla en los planes, pero Dios no falla. Cuando Dios tiene algo, cuando Dios quiere proponerse a hacer algo, Él lo cumple. Porque Dios no es como nosotros. Cuando Dios tiene trazado algún plan, Dios lo va a hacer. Nosotros somos limitados, nosotros hacemos planes y decimos que vamos a hacer algo, pero viene una situación adversa y no lo hacemos. Pero Él es poderoso, porque Él es grande y Él tiene sus objetivos y Él los cumple porque Él es Dios. Él es poderoso, Él es ilimitado, Él es ilimitado. Entonces, Dios tenía su propósito. El propósito no solamente era con Jonás, sino que también era con la ciudad. Entonces, el propósito de Dios no solamente con usted, el propósito de Dios es con toda la humanidad. Y ese propósito del Señor Dios que estaba interesado a que se llevase a cabo. Y al final y al fin, este hombre se puso en el propósito de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en el propósito de Dios, el plan de Dios va a continuar. Sea que usted quiera o no, el plan de Dios siempre se va a llevar a cabo. Cuando Dios tiene un propósito, Él lo cumple. Es por eso que allá en la Biblia, en el salmista decía: Jehová Dios cumplirá su propósito en mí. Por su santa misericordia, oh Dios, no desampares la obra de tus manos. Porque el salmista sabía que, hermano, que en las manos del Señor, el propósito de Él se iba a cumplir, no en Él, sino que por Dios, lo que Dios podía hacer con el salmista. Entonces, hermano, aquí podemos ver de que ya ciertamente Jonás iba a entrar a esta ciudad. Entonces, ella era un propósito glorioso. Y la Biblia dice que cuando entró a aquella ciudad, hermano, fue algo extraordinario, poderoso. Un solo mensaje de Dios le tenía que dar a esta ciudad, y era juicio. Y para Jonás no era fácil, porque Jonás tenía que sobreponerse sobre sus pies para, hermano, de una manera, hermano, contrarrestar, hermano, los perjuicios de ellos. Era una tarea muy grande para este hombre, porque tenía que sobreponerse, número 1, tenía que ser fuerte. Y tenía que tener de una manera una actitud, hermano, de una manera fuerte hacia los perjuicios de ellos. Porque no iba a ser fácil para Jonás. Sería fácil usted, un predicador, llegar a un penal, no. O a un lugar donde marginado con las drogas, donde hay maldad, donde hay suicidio, donde está la violencia. No es fácil ir a predicar ahí.
Es fácil de predicar quizás en una tarima donde hay gloria a Dios, donde hay aplausos, donde usted lo está observando y usted sabe que está la gente sentada, así como está usted hoy, disfrutando de la palabra. Pero hay lugares donde no reciben un amén, donde solamente hay blasfemia, donde solamente hay insultos, y estudia a predicar. Y eso fue lo que exactamente, hermano, tenía Jonás. Y Jonás no era que Jonás no amaba a Dios. Jonás lo que temía era su vida. Entonces, pero ciertamente Dios tenía propósitos para este hombre. Y la Biblia dice que empezó y cuando entró a aquella gran ciudad un día, dice que cuando entró a aquella ciudad tan grande, dice que empezó a hablarles a ellos estas palabras, una palabra de juicio, una predicación de juicio. Era una palabra difícil para Jonás, porque usted sabe que cuando usted empieza, hermano, a hablar de algo que ofende a alguien, vale más que usted se suba los pantalones. Cuando usted empieza a hablar de algo, cuando usted empieza a hablar de algo o dañar quizás cierta reputación de personas que se sienten distinguidas o más altas que usted tiene que saber cómo hablar. Porque número uno, lo van a responder para atrás, o lo van a matar, o le van a hacer algo. Eso es lo que Jonás temía. Que tenía que pararse delante de gente grande, gente, hermano, que tenía prestigio, gente de poder, porque esa ciudad, hermano, estaba amurallada. Era una ciudad que estaba amurallada, tenía grandes torres, edificios grandes, y había gente distinguida ahí, pero gente mala. Y eso es lo que temía Jonás. Pero veamos aquí el mensaje que Dios le da a Jonás. Era un mensaje, hermano, certero, según como eran ellos. Porque el mensaje va a llegar, el mensaje de Dios va a llegar conforme a ustedes, así es el mensaje. Si el mensaje, hermano, usted lo quiere de una manera, pues distinguido, un mensaje suave, un mensaje de amor, pues entonces Dios va a ver cómo es usted. Es decir, que Dios va a valorar o va a ver y va a determinar cómo es una persona cuando manda la palabra. Entonces, como Dios sabía cómo eran ellos, así perfectamente el mensaje que Dios les envía a ellos. Y para Jonás, como Jonás era un ser humano como usted y yo, pues le entró el temor, le entró el miedo. Entonces, el mensaje era un mensaje drástico, un mensaje difícil de llevar, un mensaje que determinaba juicio, un mensaje que era de vida o de muerte, de condenación o de salvación. Y en las manos y en los labios de este hombre estaba determinado todo lo que, hermano, Dios iba a hacer. Conforme lo que él hablaba y conforme también como la gente, hermano, se volvía a Dios. Es ahí como Dios iba a responder, es decir, que era un mensaje desde la línea. Y tenía que llevarse a cabo. Y usted sabe que nosotros como hombres nos afligimos. Cuando nosotros Dios nos manda a hacer algo, porque nos entendemos de una manera de desobedecer. Y eso fue lo que Jonás hizo. Al igual como Jonás, usted también hemos fallado en el ministerio. Al igual como Jonás, nosotros también hemos fallado a su llamado. Aleluya. Muchos hemos fallado al ministerio que nos ha dado. No hemos predicado. Quizás Dios no los ha mandado desde Nínive, pero nos ha mandado que prediquemos esta palabra y no lo hemos hecho. Nos hemos excluido del llamado que Dios nos ha dado. Y por lo tanto nosotros quizás somos semejantes a este hombre. Muchos hablan y dicen, no, pero Jonás fue un rebelde. Pero hermano, pensemos que así como Jonás, muchas veces nosotros hemos aún perdido los ministerios que Dios nos ha dado por no predicar, quizás por miedo, por temor, o por no quizás ir allá, llevar el mensaje, porque, hermano, llevar un mensaje de la Biblia, de la palabra del Señor, no es fácil. Generalmente cuando usted va a personas de que no van a recibir la palabra, yo le aseguro que si usted se lleva un poco afectado allá en la calle, lo van a ultrajar a usted. Y usted se va a sentir mal. Y quizás mentalmente usted mentalmente usted se va a sentir de una manera ofendido, porque no es fácil. Y eso
eso es lo que temían a unos hombres de la guerra cuando llevaban un mensaje. A unos los mataban, a unos los expulsaban de las ciudades, a otros los revolcaban y los mataban, a otros los metían presos. Y eso no es fácil. Vivir en una comodidad, vivir confortable, y que Dios lo ponga a un extremo de sufrir, no es fácil. No es fácil, hermanos, vivir confortable, tener en el Señor todas las comodidades, y que Dios nos mueva a una posición de una manera radical, no es fácil. Porque es un cambio de vida diferente. Es otro método de vida, es un cambio de vida, es una vida que solamente Dios ordena, gobierna y hace uno lo que Dios quiere que hagamos y no nosotros. Y eso fue lo que aconteció con Jonás. Entonces, el Evangelio incomoda. Eso es lo que hace el Evangelio incomoda. El Evangelio te lleva a vivir una vida que Dios quiere para apartarlo de la vida que nosotros vivimos, el confortable vida que vivimos. Muchas veces Dios quiere que nosotros no vemos esa vida, sino que la vivamos de una manera como Dios quiere. Y eso es lo que radica el Evangelio. El Evangelio no es para que vivamos de una manera igual o confortable, es para que de una manera vivamos inconfortables, inconformes a la manera de nuestro vivir, y que queremos solamente agradar a Dios. Y ese es un pleito, un dilema. Hasta que nosotros Dios lo quiere. Pero aquellos que están confortables, que dicen, bueno, pues este Señor me llamó, pues este Señor no va a hacer algo porque yo no soy listo. No, Dios quiere que usted sea listo primero, que se prepare, que lo preparemos siempre, preparándolo. Y Jonás no quería prepararse, pero Dios es bien. Y Dios levantó a Jonás, así como Dios quiere que usted y yo lo levantemos hoy, en el nombre de Cristo. Le palmas al Señor. Capítulo 3 dice, y se levantó Jonás por segunda vez, según la palabra de Jehová que Dios le dio. Se levantó y proclamó, hermanos, este mensaje poderoso. Era un mensaje grande, que, hermano, que determinaba el fin de todas las cosas. Y lo impresionante es de que cuando él predicó estas palabras, la Biblia dice que todos ellos, los de Nínive, creyeron a Dios. Oiga cómo empieza el principio del arrepentimiento. Cuando usted y yo le creemos a Dios y a su palabra, ahí comienza, hermanos amados, el principio del arrepentimiento. Cuando usted y yo le creemos a Dios y a su palabra. Y eso es lo que hizo Dios en ellos. Dios hizo que creyeran, hermano, en Él. Porque solamente Dios es el único que pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Es Dios que hace que nosotros le creamos a Él. Y cuando nosotros que le creemos a Él y creemos a su palabra, es ahí cuando hay un principio de un arrepentimiento. Cuando es cierto, cuando usted le cree a Dios, usted le teme a Dios, cuando usted le cree a Dios, cuando usted sabe que la Biblia es real, que su palabra es real, usted le teme a Dios y usted se arrepiente. Y eso fue, hermano, la respuesta, hermano, del mensaje de Jonás. Fue una respuesta, hermano, que fue acertada por todos ellos. Que ellos, lo que les valió a ellos y lo que vio Dios, lo que vio Dios en ellos, es que ellos le creyeron a Dios y a su palabra. Y luego dice que muy pronto, cuando los de Nínive empezaron a escuchar las palabras de Jonás, la predicación que Dios le dio, dice que le llegó la noticia. Inmediatamente la noticia llegó al rey. Y esa noticia era que todos se volviesen al Señor. Era un mandato. Entonces ellos, hermano, este hombre ordenó. No dijo, ¿será que pueden? Sino que dio un dictamen, una orden, un veredicto. Y él dijo que todos ellos fueran en lloro y en ayuno y en ruego a la casa del Señor. Vemos que aquí no solamente convocó, dice, a sus grandes, a los que estaban con el rey,
a los que estaban en el rango que radicaba el rey, todos ellos los convocó también. Convocó a los hombres, y convocó a los niños, y convocó también a los animales. Todos que fueran, hermano, a la casa de Jehová. ¿A qué? A rogarle al Señor. Y todos ellos que se vuelvan de su mal camino. Bueno, una orden, que se volvieran de su mal camino, de la maldad que veían ellos en sus manos, de la rapina que veían ellos. Y les dijo: ¿quién sabe? Tal vez Dios se acuerde de nuestra humillación. Y mire, qué impresionante es que Dios ve eso. Y cuando vio que ellos, dice la Biblia, que cada uno que se vistiera de silicio y de ceniza, y que se volviese al Señor. Bueno, ¿qué significa ese silicio? ¿Qué significaba entonces en el tiempo de ayer ese vestido, esa vestimenta de vil, esa vestimenta de silicio? Era un cuero de cabra que se ponía sobre su cuerpo. Era un cuero de cabra que era de una manera rústico, que simbolizaba, hermano, que ellos se despojaban de ellos. Eso es lo que simbolizaba, hermano, esa ceniza, ese silicio, esa capa. Hermano, dice, despojándose de su comunidad, despojándose de ellos, hermano, de su comunidad. Eso era lo que significaba. Ellos se despojaban de sus realezas, de sus joyas, de su oro. Usted sabe que un rey dice: anda bien. Entonces él, lo primero que él fue el ejemplo, y él se vistió de silicio y de ceniza. Hermano, eso simbolizaba que él se estaba volviendo, despojándose de toda su maldad y su corazón para volverse al Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué simboliza todo esto? Claro que los significados. Joel 2 dice que lo vistamos, que nosotros que lo despojemos, no de nuestros vestidos, sino que de nuestro corazón, con lloro, con lamento, con lágrimas. ¿Quién sabe si Dios se vuelva de nuestros malos caminos y Dios nos libre? Entonces yo me pongo a pensar que las convocaciones que ellos hacían, ¿saben para qué? ¿Para qué era? Para volverse a Dios. Para ellos, y ellos eso, hermano, lo tomaban en serio. Porque la predicación tiene que tomarse en serio. Digo, la palabra tiene que tomarse en serio. Porque la palabra radica, hermano, en cómo nosotros, hermano, respondamos a la palabra. Así va a ser el efecto que Dios va a hacer. Sea para bien, porque siempre va a ser para bien. Pero puede ser para mal cuando depende de nosotros, cómo nosotros, hermano, tomemos la palabra. Entonces, ellos, gloria al Señor, la responsabilidad de ellos era obedecer a Dios. La responsabilidad de ellos, el llamado era que se arrepintieran. Era por eso el llamado era un llamado de juicio, que iban a ser destruidos. Si ellos no se volvieran de su mal camino, ellos iban a ser aniquilados. ¿Por quién? ¿Por Jonás? No, por Dios. Entonces, esa era, gloria al Señor, la razón por la cual estos hombres tomaron en serio la palabra. Entonces, como ellos creían a Dios, se creían a la palabra, ellos cuando escucharon este mensaje, ellos, lógico, lo que hicieron ellos, se volvieron a Él. Se volvieron al Señor. No un arrepentimiento superficial, sino un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento en lo cual ellos, hermano, se arrepintieron de vivir la vida que vivían, porque ellos sabían que como vivían ellos, Dios los iba a destruir. Entonces ellos, hermano, se arrepintieron de su maldad y todos ellos se volvieron al Señor, porque ellos eran malos,
hacían maldades que habían llegado a la presencia del Señor, y eso al Señor no le había gustado. Dios estaba disgustado con ellos por las acciones y los pecados que ellos cometían, y eso el Señor le determinó tomar una decisión de destruirlos, pero estaba en ellos. Si ellos respondían de una manera obediente, Dios los iba a librar. Claro que esto es difícil de entenderlo. Usted sabe que ese es el propósito con el cual nosotros estamos en este lugar. Para librar tu pellejo, para librar mi pellejo. Esa es la razón por la cual nos convertimos y venimos un día y aceptamos su llamado, porque creemos que Dios nos libre de la ira que viene. Queremos que Dios nos salve. No queremos perecer, no queremos ir al infierno, queremos que Dios nos libre. Y por lo tanto, Dios del Señor, nuestra obediencia, hermano, determina lo que Dios va a hacer en nosotros. Y como decía un hermano, si somos desobedientes, nos toca juego. Pero si somos obedientes, nos toca gloria. Dele palmas al Señor. No depende de nosotros. Entonces la vida de ellos estaba en filo. Porque Jonás veía que habían muertos en pecado. Había, gloria al Señor, zozobra. Y ellos no entendían que el mensaje tenía que ser un mensaje claro y directo. Como un mensaje del día de hoy. Hay predicadores que predican un mensaje directo y a veces a la gente no le gusta. Pero en el día de hoy, en el ambiente que vivimos, tenemos que saber los tiempos que vivimos. Tiene que ser un mensaje directo. Un mensaje de vida y muerte. Entonces tenemos que, hermano, de una manera hablar lo que Dios dice, lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, hay personas que usted sabe que son insensibles a la palabra y suavizan el mensaje y no saben que el leñazo va a venir, lo saben, pero se hacen. Porque ellos no tienen amor a Dios de las almas. Entonces, cuando usted le dice la verdad y usted predica la palabra y le dice que no tiene que hacer algo, es para que no lo hagamos. La palabra no es para que usted se sienta mal, sino que la palabra es para que usted y yo lo compongamos. Es para que usted y yo lo volvamos al Señor. Es para que usted y yo lo compongamos de nuestros malos caminos y para que Dios no nos castigue. Ese es todo el mensaje de la Biblia. Entonces, dice la Biblia, porque yo conozco, porque yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no para mal, para darnos paz y el fin que todos vosotros esperáis. Es decir, que las intenciones de Dios son para bien para nosotros. Los pensamientos, las intenciones de Dios son para bien. Son para que al final nosotros los tengamos bien todas las cosas. Seamos de bien para la gente y para Dios también. Esa es la intención de Dios. Entonces, pero para que Dios haga todo eso, pues Dios va a estar con usted y conmigo. Dios va a estar. Entonces, pero ellos, dice la Biblia, que ellos se volvieron a Él. Y sabe que el arrepentimiento aplaca aún la ira de Dios. El arrepentimiento trae sanidad. El arrepentimiento trae, hermano, trae de una manera refrigerio espiritual a nuestra vida. Descanso espiritual cuando nosotros nos arrepentimos. Es por eso que allá en el libro de los Hechos, Pedro decía, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Pero allá en Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y luego dice, lloraran. Y se volvieran a Dios, se volvieran su rostro a Dios y se convirtieran de sus malos caminos. Luego dice, entonces yo los perdonaré, yo sanaré vuestra tierra, yo los libertaré. Hasta entonces. Pero lo que dice es que tiene que ser un convertimiento. Si se humillara mi pueblo, está hablando de un llamado a humillarse, es un llamado a convertirse, es un llamado a volverse a Él. Dice, entonces, vean lo que hace el arrepentimiento. Trae beneficios, trae descanso.
conciencias limpias cuando lo volvemos a Dios del cielo. Y vemos la mano del Señor. ¿Por qué? Porque ahora estamos aceptando lo que Dios quería y ahora estamos obedeciendo a Él. Y como nos hemos vuelto al Señor, Dios manda su refrigerio. Denle palmas al Señor. Entonces Dios dio. El rey dio una palabra decisiva. Porque esto es algo decisivo que va a ser de una manera personal. Si usted decide cómo usted quiere vivir, soy yo el que decido cómo yo quiero vivir. Si yo quiero vivir de una manera arrepentido, yo me voy a arrepentir todo lo que yo he hecho y voy a volverme a Dios porque me conviene. ¿Por qué? Mi vida es personal. Esto tiene que ser personal. Pero el rey dio un mandato. Como debería decir hoy, quizás deberíamos hacer un mandato, fuera mejor. Que todos lo volviéramos al Señor. Y esa gente, cuando le hacían llamado, obedecían. Porque era el llamado poderoso del rey. Y más hoy, el rey del rey lo está llamando a todos nosotros, pero vamos a él. Allá es el rey del libro, allá es el rey de reyes, el Señor de los señores. Hoy es el rey de reyes. Pero vea, esta gente malhechora, esta gente llena de maldad, cruel, violadores, detractores, de todo lo que, de las zozobras que ellos hacían, pero ellos obedecieron al mandato del rey. Entonces ellos, todos ellos, aún niños, animales, que no comieran ni bebieran, a un tiempo especial con Dios. Y es por eso el ayuno, porque el ayuno es el método para volverse al Señor. Porque en el ayuno te ofrece su cuerpo como sacrificio vivo al Señor, ofreciéndolo para que Él tenga misericordia de nosotros. Entonces Dios dio la obligación que había en ellos. Y mire, lo que nosotros hemos leído, dice, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Porque no fue un arrepentimiento de que, pues, de justificación como el día de hoy, porque la gente antes se arrepentía del corazón. Hoy en día no, hoy muchas veces nos arrepentimos, pero solamente de palabras. El arrepentimiento tiene que ser de esos, no de palabras. Porque usted puede hablar del arrepentimiento, pero eso solamente es una palabra. Pero si usted quiere hacer el arrepentimiento de eso, tiene que vivirlo. Entonces ellos se volvieron al Señor. Se volvieron al Señor y ellos no se justificaron en su pecado. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Lo justificamos de nuestros mismos pecados. Y culpamos nuestra culpabilidad misma, los culpa y los digamos y los justificamos a los pecados que hacemos. Y ahí queda todo. Entonces, pero no hay un arrepentimiento sincero, porque cuando hay un arrepentimiento sincero, ¿qué no hacemos lo que hacíamos antes? Porque nos hemos vuelto a Él. Y yo no puedo percibir que si yo me arrepiento y mañana vuelvo a lo mismo, ese no es arrepentimiento. Ese es un emocionalismo. Esa es una maña loca. De que solamente pues volví a Él, me reconcilié con Él y después ahí quedó todo y como que sin nada. No, ellos se arrepintieron de corazón. Y ellos dijeron, no vuelvo a hacer aquello que sigue, porque el Señor entonces me va a castigar y me le ira. No lo vuelvo a hacer, punto. Entonces, Dios ve eso. Dios ve cuando yo me arrepiento del corazón. Dios ve también eso. Cuando no me arrepiento del corazón, Dios ve todo. Y eso dice que no es bueno. Eso no le gusta al Señor. Dios quiere que nosotros, hermanos, nos arrepintamos del corazón. Dios vio eso. Y Dios dice que se arrepintió y no hizo aquello, lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuántas cosas nosotros nos podríamos librar de muchas cosas si nos arrepintiéramos de corazón? ¿Se imagina que el mismo Dios ya había puesto un juicio sobre esta ciudad? Y eran malos, hermanos. Quizás usted no sea como Nínive, pero hacemos cosas que el Señor no le agrada. ¿Sabe cuál es el remedio para que el Señor se vuelva y no
no nos castiga a nosotros, digo a nosotros. Arrepentámonos. Volvámonos al Señor. Esa es la llave. Y haciendo eso, vamos a estar tranquilos con nosotros mismos, vamos a ir bien y con Dios también. Y vamos a celebrar. Denle palmas a Él. ¿Qué le parece? Pero si no lo hacemos, vamos a ser como aquellas ciudades que el mismo Cristo condenó. Él le decía: ay de ti Corazín y Bethsaida, ay de ti Corazín y Bethsaida, porque si dicen que son milagros y sanidades, les aseguro que en Tirón y en Sidón toda esta gente se hubiese convertido en silicio y en ceniza. Y ay de ti Dan Capernaum, que se ha elevado al cielo, de cierto os digo que al infierno se quedará. Porque si de cierto os digo que si en Sodoma y Gomorra se hubieran visto los milagros y sanidades que se dicen ustedes, de cierto ellas habían permanecido hasta hoy, estuvieran salvas. Dale palmas a Él. Hoy las consecuencias de no obedecer a Dios del cielo fueron ayes que el Señor mandó a estas ciudades, porque estas ciudades vieron el manto de Cristo, vieron sanidades, vieron milagros, pero ellos miraban milagros, pero ellos no se convirtieron al Dios del cielo. Y el Señor le dio una advertencia a ellos. Y cuando viene una advertencia, es para que usted y yo acceda y obedezcamos a ella. Voy a dar un ejemplo corto. Cuando usted y yo viene por esas calles de la ruta 1, de cualquier calle rural, y usted ve la luz que se pone en amarilla, ¿qué significa? Que viene en rojo, que nos paremos. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como usted no varía, más le ponemos gas, paramos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pues? Oh, no me digan que usted anda siempre en la ley. ¡No! O cuando sí dice que es el 25, ¿cómo va usted a 35 o a 30 o 45? ¿Cómo va? Esas son advertencias que si no lo hace, hay astronautas que están libres, que están dictando todo lo que usted va a dar. Y después no se preocupe, le mandan el ticket, a la casa llega. Que le pagamos a él. Allí llega. Cuando usted escucha un mensaje así, es una advertencia para que usted y yo procedamos. Yo no sé lo que nosotros hemos hecho, pero yo sí sé lo que yo he hecho. Yo no sé lo que usted hace, pero Dios lo sabe. Y Dios manda la advertencia. Pero hay de usted y yo de mí, como nosotros reaccionamos a su palabra. Puede que sea para lo peor, para mejor, yo espero que sea para mejor hoy. Porque usted sabe que en todo depende como nosotros reaccionemos. El arrepentimiento es tan especial para la vida cristiana. Y cuando nosotros hacemos eso, por muy negro que sea el pecado, el Señor nos perdona. Vemos ejemplos en la Biblia de lo que hombres les fallaron a Dios, pero ellos se arrepintieron de corazón y ellos Dios los perdonó y tuvieron la misericordia del Señor, porque Dios vio la disposición que había en ellos de tener un cambio. Porque Dios lo que va a ver es la disposición que tú tengas de tener un cambio en ti, porque Dios sabe si nosotros queremos cambiar o no. Dios lo sabe. Vemos como David era el hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Usted sabe la historia de David. Cuando David, hermanos, la Biblia dice que cometió aquel adulterio con Betsabé. La Biblia dice que cometió aquel adulterio y aún cometió un homicida, hermano, matando al marido de Betsabé, Urías Eteo. Y este acto, usted sabe que no le agradó al Señor, porque era un adulterio, era un pecado que, hermano, que Dios lo iba a juzgar. Y todo marchaba bien, todo no había problema. Y exactamente cuando mandó que Urías Eteo, hermano, lo mataran, la Biblia dice que mandó a traer a la mujer y empezó a vivir con ella, como que sin nada. Pero como Dios es poderoso,
¿Cuántos creen que dio perdón? Dice que inmediatamente mandó al profeta Natán y se le presentó. Y cuando se presentó, accedió a la exhortación y se volvió al Señor. Usted conoce la historia, cómo llegó Natán el profeta. Y dice que le dijo David: ese hombre debe ser castigado muchas veces. Y le dice Natán: ese hombre eres tú. Ese hombre, David, eres tú. Y dijo David: grande es mi maldad, he pecado contra Dios. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Se volvió al Señor en ayuno. Dice que se volvió al Señor en ayuno y empezó a pedirle al Señor misericordia. Y este Señor, hermano, dijo que iba a poner juicio sobre su casa, y lo hizo Dios. Pero David lo perdonó. ¿Sabe por qué? Porque se dio y recibió el perdón de Dios. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros obedecemos. Y Dios nos habla de diferentes maneras. Y sabemos lo que hemos hecho. Y nosotros volvemos a Él. Dios nos va a perdonar. Pero Dios quiere que usted y yo tengamos un arrepentimiento genuino. Quizás nosotros lo hagamos como estos hombres. Pero hay cosas que quizás Dios quiere que cambiemos. ¿Qué será? Yo no lo sé. Quizás nuestra manera de ser, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos no son buenos quizás delante de Él. Dios quiere que lo volvamos a Él. Entonces, y es que el arrepentimiento, ese es el modelo para que nosotros tengamos el perdón de Dios. Ese es el modelo en el cual nosotros podemos usar. El volvernos a Él para hallar gracia y la misericordia de Él. Cuando una persona se arrepiente, pero de corazón, Dios no solamente salva, sino que extiende aún los años de vida. Vea, la Biblia dice en segunda de Crónicas, o segunda de Reyes, que había un hombre que se vio enfermado. El rey Ezequías, la Biblia dice que había enfermado de muerte. Y le dice Jehová a Isaías: anda, ve donde Ezequías y dile: ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Y la Biblia dice que cuando llegó Isaías, estaba en cama este hombre Ezequías. Y dice que le dijo el profeta, no le tuvo con rodeos, porque la palabra no tiene que ver rodeos. La palabra hay que predicarse como manda, como está escrito. Oh, yeah. Dice que le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Oiga, miren la reacción de este hombre. Dice que volteó su rostro sobre la pared y empezó a llorar. Cuando no volteó su rostro sobre el teléfono, a textear, ¿para que no? ¿No que lo dice la Biblia? No volteó su teléfono a textear y se hizo descuidado como que no era con él. ¡No! Él escuchó la voz de Dios perfectamente y se puso a llorar. Él le dijo: Padre, tú sabes cómo yo he andado. Padre, tú sabes que yo he hecho lo que a ti te agrada. Padre, tú sabes que yo he hecho lo que tú mandas. Tú sabes que cómo yo he andado. Y dice que cuando después dijo estas palabras, oró y lloró amargamente. Y dice que el profeta yéndose iba por la mitad del patio de la casa cuando le dijo: vuélvete, porque he visto a Ezequías su lloro y su robo hacia mí, vuélvete. Y dile: yo lo perdono, dele palmas al Señor, yo lo perdono, y aún yo le añado: ¿qué hay más? Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios vio la disposición y su componimiento. Y eso es lo que Dios piensa, es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros vayamos lo mismo. Cada vez que nosotros estemos por esa puerta, debe ser un cambio. Debe ser cada día un reto para nosotros. Devolvernos de nuestros malos caminos y ser mejor para Dios cada día. Y haciendo eso, vamos a tener muchos beneficios.
Vamos a ver su gracia. Vamos a ver su misericordia todos los días. Vamos a ver su bondad. Vamos a ver su mano poderosa. Y Él no está con nosotros. Dale palmas a la palabra. Aleluya. Y eso era lo que hacían estos hombres. Es por eso que ellos eran librados. ¿Y qué voy a hablar de Pedro? Cuando Pedro negó al Señor. Pedro dice la Biblia que cuando negó al Señor dice que lloró amargamente, arrepentido, porque le había fallado al Señor. Y ciertamente Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque vio el lloro y el gemido que tenía. Y eso dio perdón. Entonces, ¿qué voy a decir, hermano? Cada vez que usted y yo hacemos algo, vengamos a Él. Hermano, vengamos con de corazón y digamos, Señor, perdóname. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Así es. La Biblia dice que si nuestros pecados fueran rojos, van a ser blancos. Ven y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él dice, ven y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No dice, pensando para venir, Dios no dice, ven y luego. Cuando nosotros hacemos algo, vengamos luego a Él. No esperemos y no las hagamos de que no entendíamos o que nos fuimos cuando nosotros somos culpables de nuestros propios hechos. Usted puede decir, hermano Mario, usted me está acusando. No. Pero ciertamente todos le hemos fallado al Señor de una u otra manera. Nuestras acciones han llegado a un límite, quizás a la desobediencia, y como que somos insensibles a Él, y es por eso que muchas veces Él no se deja sentir por nuestras actitudes como nosotros le sentimos al Señor. Ya para concluir, la Biblia dice que cuando este hombre Judas entregó al Señor por aquellas piezas de plata, la Biblia dice que dejó todo tirado. Y cuando dejó todo tirado, dice que corrió a un monte. Y ahí él, llorando, se ahorcó por lo que había hecho. Contestado, la culpabilidad no lo dejó. Y lo único que tuvo acción él fue de quitarse su vida. Estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero yo pensando en todo esto, que si él le había pedido perdón al Señor, seguro estoy que Dios lo hubiera perdonado. Cuando es que Dios es tan poderoso, amoroso. Amén. Dios es bueno. Pero mire, él no lo hizo. Él dice que solamente, lleno de amargura, se fue y se ahorcó. Entonces, imagina cuando una persona no se arrepiente y no quiere arrepentirse, vive una vida miserable, amargada, llena de culpabilidad. Hay personas que dicen, yo soy tan malo que no creo que Dios nunca me perdone por lo que he hecho. No creo que Dios me perdone porque tantos males he hecho. Dios te puede perdonar, pero quiero un genuino arrepentimiento. Él no lo hizo y él cargó con su culpabilidad. Y esa culpabilidad lo llevó a quitarse la vida. Y cuando llegaron a ver el monte, dice que todo su cuerpo, sus extremidades estaban tiradas en el piso, muerto. Eso es lo que hace no arrepentirse. Es una muerte espiritual. Todo por el hecho de no arrepentirse. Pero qué bendición cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando sabemos nuestros actos y nuestros hechos y nosotros aceptamos a nosotros mismos nuestra falta, porque una cosa es hacerse la víctima y otra cosa es hacer un pacto con Dios y arrepentirse y pararse bien y andar con Dios como Dios quiere. Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo servir al Señor porque yo pues tengo aquello, son atadores del diablo. ¿Por qué son esas ataduras del diablo? Por la consecuencia de no arrepentirlos y la desobediencia. Es por eso que vienen ataduras, porque usted quiere ser libre. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra. Cristo es la verdad. Entonces, por eso que muchas veces llegan ataduras, perjuicios,
que muchas veces llegan a nosotros porque nosotros dejamos por alto lo que Dios quiere, que nosotros nos vamos al Señor siempre. Entonces, ya para concluir, solo quiero decirles algo. Hay cosas que nosotros quizás hemos perdido solo con el hecho que nosotros no queremos proceder a la manera que Dios quiere que vivamos. Pero todo eso lo podemos recuperar si tan siquiera nosotros lo volvamos al Señor. La respuesta es volverse al Señor. La respuesta es arrepentirlo de nuestras maldades. Y Dios, hermano, cancela, porque muchas veces son cosas que vienen de parte de Dios a causa de nuestra desobediencia. No siempre, pero vemos por la palabra que la Biblia dice que vio Dios a uno que lo había sanado y le dijo Dios, mira, le dice, y lo vio que andaba afuera y le dice, dígale, dice, ten cuidado, ve al templo, no vaya a ser que algo, una cosa peor que venga. Así le dijo, vuélvete, le dice, no vaya a ser, ha sido sanado, le dice. No vaya a ser que una cosa peor que venga, le dice. Mire, yo no sé si hubiera sido este hombre, si o no, pero el Señor así le dijo. Entonces, a veces, hermano, hay situaciones que vienen para que nosotros nos volvamos al Señor. Para que nosotros reaccionemos de una manera inmediata al Señor y al Señor perdonar. Y yo creo que este día es un día muy apropiado para que todos nosotros nos volvamos al Señor. Usted puede decir, ay hermano, usted exagera en mencionar. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Y por esta palabra ha venido, porque esta palabra sabe, con la razón con la cual ha venido, porque el Señor conoce nuestra situación, la mía y la suya. Así que yo quiero que le dé las palmas a la palabra y se ponga de pie. Quizás usted podría decir, ay hermano, pues yo voy al culto todos los días. Pues yo, hermano, yo no me pierdo culto, sí, pero hay cosas que son desagradables al Señor. Toda esta gente se volvió al Señor. No había rango. Aquí no había rey, no había emperador, no había empresario, no había nada. Todos se volvieron al Señor. Porque el Señor lo que quería era una convocatoria. Así como el día de hoy. Es una convocatoria a volvernos al Señor. Y es por eso que hemos traído estos ejemplos. Porque así es como Dios obra. Dios hoy no se ha presentado con los profetas de ayer como Dios se manifestaba en ellos. Hoy tiene su palabra, hoy tiene sus laicos, hoy tiene sus maestros, hoy tiene los que Dios pone, los que Dios le place poner para que ustedes reaccionemos a la palabra, para Dios darnos la bendición que usted y yo estamos esperando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, recibimos tu palabra este día, Señor. Así como un niño se volvió a ti. Señor, si este día yo me vuelvo a ti, Señor. Señor, perdona mis fallas. Perdona mis faltas. Perdona toda mala acción que hemos cometido, Señor, yo y tu pueblo. Así como Daniel, Padre Santo, que volvió su rostro a buscarte a ti, Señor, pidiendo por Jerusalén. Señor, tu palabra dice que Daniel volvió su rostro en ayuno, en oración, en silencio. Y él, Padre Santo, oraba para que de una u otra manera tú le revelaras cuál iba a ser el fin de Jerusalén. Dios, todos ellos, estos hombres se volvieron a ti. ¿Cuánto más yo, Señor? Te acabo de mandar.